Impacto. La Tierra se hace sentir. Imágenes sorprendentes de feroz terremoto en Japón que gatilló alerta de tsunami. Además, sismo en China deja al menos 12 fallecidos y más de 100 heridos. Muy buenas noches y bienvenidos a Así Somos. ¿Cómo están? Muy bien, maestrísima, usted. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Y contenta además porque tenemos invitado Eminencia. a Cristian Salazar, no es primera vez que nos visita, geólogo. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, gracias. Y tratando de ver qué ha ocurrido estos últimos acontecimientos que se han dado en Asia y que la verdad no han pasado desapercibidos. Partimos con China. Un sismo grado 6 dejó cientos de heridos y más de una decena de muertos. Y por otro lado nos vamos a Japón. Un terremoto 6.8 grados, además encendió las alarmas de tsunami. ¿Qué está ocurriendo con la actividad sísmica a lo largo del mundo? ¿Tendrá algo que ver además con lo que ha ocurrido en nuestro país últimamente? Por supuesto, afortunadamente hemos tenido todo el día para acumular videos y registros impactantes y además contarle acerca de las réplicas que ha habido en estas últimas horas. Partimos conversando junto a nuestro experto con el siguiente titular, señor director, que dice así. Un terremoto de 6,8 grados sacude Japón y, por cierto, se activan en una primera instancia las alertas de tsunami. Hay que entender, esto fue a las 22:20 aproximadamente, hora local en Japón, para nosotros las 9:20 de la mañana. Esto sucedió en las costas, ¿cierto?, en parte oceánica, y por lo tanto, y dado la potencia del sismo en sí, en algún momento se pensó que esto podría traer un tren de ola, entendido como tsunami, y lo que podría generar un tremendo desastre, entendiendo que Japón es un país que aún tiene la memoria fresca respecto a la cantidad de personas muertas que ha traído este tipo de cataclismos naturales. Sin ir más lejos, obviamente solamente en el año 2011, ¿cierto?, posterior al terremoto del año 2010, en marzo para ello, hubo aproximadamente 18.000 personas fallecidas. Para que vayan entendiendo de que el país, quizás el segundo más sísmico del mundo, ahí nos corregirá Cristian, sí debe ser uno de los más preparados, y ya ves que las diferencias de suelo, y pese a todos los sistemas de alarma, la verdad es que tienen muchos más fallecidos que nosotros. Mira. Quiero compartir este video de inmediato con ustedes para conversar con el experto. Atención, así se vivió el terremoto en Japón esta mañana desde nuestro país. Mira. El ruido, qué horror. Casi una veintena de heridos se lleva hasta ahora este sismo en Japón. Y que llama la atención justamente lo que tú decías, Cristian. Japón debería estar preparado para un 6.8 y mucho más, digamos. ¿Por qué ocurre que termina habiendo heridos, hay edificios que se caen? Bueno, Japón sí está primero dentro de la configuración de lo que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico. El Cinturón de Fuego del Pacífico principalmente agrupa a los países que circundan al océano del mismo nombre, y es el área a nivel mundial que concentra el 90% de los eventos sísmicos y actividad volcánica del mundo. Por lo cual todos los países que están a este alrededor son los más vulnerables hoy en día para que tengan este tipo de catástrofes naturales. Y claro, el ranking lo lideran entre Chile y Japón con los eventos más catastróficos. Y si se ve individualmente, Chile sigue liderando con el 9.5 de Valdivia de 1960, que se estima que podría haber sobrepasado esa magnitud, ya que los instrumentos de la época medían hasta 9,5. Ah, perfecto. Llegó a tope. Claro, de hecho se habla de que las agujas en ese tiempo eran sistemas de papel, y la aguja clásica que va moviéndose de acuerdo a la magnitud, y que las agujas saltaron del instrumento. O sea, se estima que podría haber sido mucho mayor. Hoy día son sistemas computarizados. Además, la escala en la que se mide una escala logarítmica, que más o menos es 32 veces más grande un grado por sobre el anterior. Entonces esas configuraciones colocan, yo de forma particular colocaría a Chile y a Japón en el punto más alto. También Chile le juega a favor en este ranking, en ese sentido de que son 3.000 kilómetros de costa que están vulnerables a esto, y Japón son más o menos 2.000 kilómetros. Son los países más vulnerables. Son los más vulnerables hoy día. Decía anteriormente, Cristian, que el 90% de los eventos sísmicos se viven en esta zona. El año pasado vimos lo que pasó en Indonesia.
antes de lo que pasó en Japón, pasó en China, y pareciera, como hemos hablado en este programa, que hay como un cierto enjambre sísmico, pareciera que hay cierto movimiento que solamente se está concentrando en esa zona. ¿Puede ser así? Sí, de hecho, en el último tiempo, si uno ve los mapas de actividad sísmica, principalmente lo reportado por el Servicio Geológico Norteamericano, que tiene un monitoreo a nivel global inmediato, a los pocos minutos nos tiene la respuesta y los primeros datos para poder acceder a ello. Hay una concentración principal hacia la zona de Papúa Nueva Guinea, Indonesia, es donde había una mayor concentración. Es una zona tectónicamente más compleja, hay una convergencia de 3 placas muy activas y han habido terremotos en el último tiempo, los últimos 2 años, bastante seguido. Entonces, si uno ve ese mapa sísmico indicando diferentes puntos donde se han generado estos eventos, hay una principal concentración y desde más o menos el 2011 en adelante en la zona de Japón hubo bastante actividad. Y de hecho en Chile se podría decir de que ahora está como un poco más tranquilo el tema, porque posterior al 2010 tuvimos réplicas incluso por más de 2 años en la zona de Concepción, después Canela Abajo, Coquimbo, 2015. Exacto. Se volvió a tener y seguían las réplicas en sí. Pero perdóname, ¿eso es porque hay un reacomodo de las mismas placas? Porque cuando hay un movimiento sísmico fuerte, imagino que posteriormente las mismas réplicas son las que van indicando que está acomodando para que haya cierta normalidad respecto a los movimientos sísmicos del sector, ¿o no? Es lo que tú estás diciendo es lo que uno tiende a pensar. Lamentablemente no existe hoy día un estudio que esté confirmando eso. Es una hipótesis que se maneja y suena lógico de que en una misma zona que ya se genera una liberación de energía, se genera una inestabilidad. Lo que sí está comprobado de que las réplicas pueden continuar 1 año, 2 años sin ningún problema. Claro, y es lo que pasó en Chile después del 27F. En Concepción, sí, obviamente, los temblores duraron años. Duraron más de 2 años. Claro. Y lo que sí se puede hablar a ciencia cierta es de que la zona continúa vulnerable producto de esta réplica, ese gran evento, pero a la fecha no está comprobado de que esto pudo haber conllevado a otro terremoto en una zona vulnerable que tenía ya energía acumulada y que fue un gatillante. Perfecto. Es solamente una hipótesis hasta el momento y de que tal vez en un futuro cercano se podría llegar a comprobar. Suena lógico nomás. Ahora, ¿por qué siempre cuando hablamos del cinturón de fuego existe esto? Vale decir, ¿por qué dentro de las otras de miles de fracturas que existen en el planeta, esta especie de circunvalación es tan activa, es tan peligrosa y que, bueno, por desgracia ocupa casi un 70% del territorio chileno, continental? Claro, aquí el factor principal, al centro del Océano Pacífico, de hecho está la configuración ahí mismo, la isla de Pascua, existe lo que se denomina una dorsal oceánica. En este caso es donde hay límite de placas, pero un sistema divergente, quiere decir de que hay generación de corteza mediante sistemas, por decirlo, la expresión que se tiene son volcanes submarinos, son montes submarinos, producto de que el material incandescente que viene del interior de la Tierra, que es magma, que nosotros la Tierra en realidad es una bola de fuego y la corteza es una cáscara como de naranja que se enfrió y que está fracturada producto de todas estas presiones internas y el material que quiere buscar su salida. Entonces fractura esta placa y genera una divergencia, hay una separación. Entonces eso es lo que también genera otra placa más pequeña, en el caso de Chile la de Nazca, que va hacia el este y choca con la sudamericana, porque al otro lado, en el Atlántico, tenemos otra dorsal que está moviendo la placa sudamericana, en nuestro caso, hacia occidente. Perfecto. En el caso de Japón es la misma configuración. Ese margen noroccidental del Océano Pacífico, de la placa oceánica pacífica, se está moviendo hacia el occidente y la asiática se está moviendo más hacia el oriente y se genera esta subducción también. Entonces, al centro del Océano Pacífico literalmente hay generación de corteza y genera este movimiento hacia ambos lados, choca con otras placas que vienen en la otra dirección porque en su otro sentido tienen también divergencia y hace este movimiento de placa. Es un sistema dinámico y constante. Y el caso de Indonesia, Papúa Nueva Guinea, esa zona, son puntos triples de convergencia que lo hacen mucho más vulnerable. Mira, a propósito de puntos geográficos, tenemos un mapa, Cristian, de dónde ocurrió. Mira, Eva, aquí fue exactamente donde sucedió este terremoto 6.8 y que luego fue rebajado 6.4 en Japón. Ahí estamos viendo el epicentro frente a las prefecturas de Niigata, Yamagata y Ishikawa, y la profundidad llamó bastante la atención, que fue de apenas 10 y 14 kilómetros. La profundidad importa en el sentido de cómo yo lo voy a sentir en la superficie finalmente, ¿no? O sea, hay una relación de magnitud y a qué profundidad. Sí, de hecho los eventos sísmicos, los terremotos superficiales son los que
se sienten con mayor intensidad. No olvidar de que hay una escala de magnitud que está midiendo la energía liberada. Pueden ser terremotos profundos por sobre los 300 kilómetros que ocurren, y ocurre bastante en Sudamérica, en la zona del altiplano, hacia el interior de Bolivia. Y están los más superficiales, por ejemplo, que el que ocurre hoy día más o menos a 10 kilómetros de profundidad. Y sí, los superficiales se tienden a sentir más fuerte. Pero y ahí hay diferentes componentes, o sea, la magnitud, la intensidad con la que se siente, y la intensidad también tiene componentes de acuerdo a cómo es los cimientos del lugar donde uno lo está percibiendo. Claro. Diferente intensidad, para un mismo evento de una misma magnitud, la intensidad va a ser diferente si tenemos, digamos, un piso donde están fundadas las ciudades, claro, en un sistema consolidado, rocoso, va a ser mucho más resistente, mayor oposición al paso de la energía, un sistema semiconsolidado con baja saturación en agua, y un suelo, por ejemplo, como el de Concepción, que es limo-arcilla, que no está consolidado y con bastante saturación de agua, que se podría ejemplificar que es como tocar una gelatina versus como tocar una roca. Con el dedo va a tener esa transmisión de energía que uno tiene el impacto del dedo a la gelatina o a la roca, se va a sentir diferente. La gelatina un temblor en México o acá. Claro, ¿Qué es lo que pasa? en Ciudad de México. ¿El nivel de superficialidad o profundidad también incide en el nivel de destrucción? O sea, si es de un terremoto de menor grado, pero es más superficial, ¿puede destruir más que uno de más grado, pero más profundo? Claro, teniendo la consideración de que para una misma ingeniería, para una misma obra ingenieril, sí, los superficiales tienden a generar más daño. Pero países como Chile, como Japón, tienen una arquitectura, una ingeniería antisísmica muy preparada, muy robusta, y cada vez que ocurren estos grandes eventos se revisa y se toman nuevas medidas. Entonces ahí siempre el llamado es a mantener y no bajar la guardia de, no, si con esto estamos pasando este tipo de problemas, este tipo de eventos, bajemos un poco la normativa, porque eso también hace mucho más cara la construcción, más tiempo, más materiales que se invierten. Además, mucho más ingeniería que se tiene que involucrar en resumen. Y sí, los superficiales tienden a generar más daño, más catástrofe, también más deslizamientos de terreno, y esas no es tan solo una componente, sino que es un conjunto de componentes y de acuerdo a la realidad del lugar donde está ocurriendo el sismo. ¿Cuánto daño hace? Me imagino que al ser tan superficial, obviamente estábamos viendo el video y se escuchaba como un ruido de la tierra, efectivamente, que estaba como... Sí, y los animales estarían súper atentos a la hora de percibir más que nada, que además están a ras del suelo, No te equivocas, además que los animales tienen una percepción un poco más fina que la del ser humano. Claro. Hay dos registros que dan cuenta de ello. El primero que vamos a revisar es de un gato, que es una de las mascotas preferidas no solo en el mundo entero, sino particularmente en Japón. Atención, esta es la reacción de un felino, un gato hogareño, cuando comienza este sismo 6.8 en Japón. Atención. Mira, ahí lo estamos viendo, mira, que ya un poco sabe que se viene. Claro, mira, además el ruido, es que es... Claro, no, se altera claramente. O sea... Claro, porque ve focos sonoros y de movimiento en todos lados, entonces claramente los animales y la compañía de lo humano. Claro. Ahora, como es antisísmico y nada se cae, queda todo en su lugar. Exacto. Pero sin embargo todo vibra y todo suena. Bueno, Claro, y y él lo evidentemente sintió, él obviamente. percibe el riesgo, digamos. Claro, y además que el No, ruido es como, extraño, como un claramente. aullido de la... Pareciera que el gato espera como a que pase algo más fuerte para ver si se mueve. Sí, es verdad, porque no A ver si somos... escapa o no escapa. Es curioso que se haya movido del lugar. Ojalá que sepa que hay que ponerse en el marco de la puerta. Lo sabe, te aseguro que lo sabe, incluso más que uno. No, de todas maneras, ahora hay que entender que los animales, y de ahí te quiero preguntar eso, Cristian, que incluso han habido estudios serios de querer incorporar como una especie de sismógrafo animales, creo que particularmente querían usar vacas para que capturasen las ondas vibratorias de un temblor antes de que sucediese algo así. Eso te quiero preguntar, pero antes tengo otro registro más, también capturado por cámara de seguridad, de un hámster. Estos pequeños ratoncitos, digamos, que mira, que aquí, digamos, este edificio... temblando. No, ahí le pegó bastante más fuerte. Claro, Y, por el otro lado. Oye, mucho. claro, y ahí está el video del hámster. Mira. Hay toda una familia. Son como Está tres. Hamtaro y su familia, maestro. Mira, Ay, pero es que tiembla mucho. Uf. Sí, claro, no, se nota la diferencia de las construcciones, o por lo menos de cómo está sentada la cámara, quizás. Yo creo que es eso, más que la construcción necesariamente, Además, es en el fondo el movimiento de la cámara el que nos hace percibir en definitiva la sensación puede real. ser de lado a lado o de arriba hacia abajo. Exactamente. Sácame de una duda, Cristian, se supone que los edificios que están más preparados para este tipo de eventos son los que más
cimbrean. Oscilan, claro, O tienes toda la sea, razón. los que más se moverían Claro. serían los más pro, digamos. Como un sauce. Y los que son Amortiguan. menos pro son los que tienden a resquebrajarse. Exacto, o sea, ¿Ya? los más rígidos, por tener un comportamiento mucho más rígido, van a ser mucho más vulnerables a tener tipo de fractura o mayor daño. Y de hecho, algunos hospitales en Chile están construidos con aislantes sísmicos que son disipadores de energía, que son como especie de verdaderos amortiguadores, en donde están disipando la energía que está entrando para que el edificio, la estructura en sí, no reciba tanto impacto. Ok. También va a depender mucho en el piso en el que se ubique uno, si está Claro. es un movimiento tipo péndulo, de que mientras más arriba va a sentir más Maestro, movimiento a propósito, está oscilatorio. calculado, por ejemplo, un edificio con 20 pisos. Si la escala Richter es un 7, el que vive en el piso 20 siente un 7, y algo. Sí, ahí pasaríamos a la escala Mercalli y sí, bajo esa lógica el que está en el piso 20 ve el que está el 10 y el 3 en intensidad del piso 20 lo va a sentir mucho más fuerte. Eso es claramente evidente y todo esto se hace en ensayo de escala en primera instancia, en términos de resistencia, de rigidez y también cómo va a soportar el evento y cómo se comportaría, todo a escala. Este tipo de ensayos sí existe y se realizan y en base a eso, bueno, y además con bastante matemática incluida, física también, logran generar estos modelos y las mismas normativas de construcción. Cristian, No, por favor. mucha gente en su casa quizás se pregunta porque nunca falta cuando uno está buscando departamento o alguien está vendiendo un departamento. No, Buena no se te pregunta la que se ocurra. viene. Vive en un piso 22, por ejemplo. Hoy día los edificios que están efectivamente hechos para soportar este tipo de eventos son tan seguros en los pisos Ahí están. altos. Mira. Mira, hay un disipador. Ahí Ah, está. mira. Sí, ahí está mostrando el ejemplo de Mira. los disipadores de energía. O sea, son verdaderos tipos de amortiguadores. Amortiguadores, claro. Sí. Claro. Está ahí la estructura en sí, y de hecho se está aplicando bastante fuerte en los hospitales en Chile. Los últimos construidos tienen este tipo de ingeniería incorporada. Oye, Pero pero son por seguros ejemplo, igual. Son muy seguros, Es o sea, que no es es lo bueno. más seguro que se Es tiene. que es hoy día. bueno para la dueña de casa que de repente edificios muy claro. altos Preguntar no los si quiere tiene. comprar porque les da miedo Sí. y efectivamente me parece Sí. que, Y sabes señora, que- si el edificio ¿Me lo está vende con construido- disipador o no? Es Además- un consejo muy doméstico, o sea, independiente si tenga el disipador o no, un consejo muy doméstico es ver el año de construcción. Ya. Si nos damos cuenta, bueno, en Chile tiene un fuerte cambio en 1960 con la arquitectura antisísmica y de hecho ahí también hay un problema que lo que ocurre con Punta Arenas, es una anécdota de que se declaraba una zona sísmica y en el año 40 hubo un cambio de normativa y después del año 47 viene un terremoto que generó destrucción. De hecho, los mismos arquitectos de Punta Arenas dicen, no nos exijan lo mismo que están exigiendo al resto de Chile si acá no tenemos terremoto. Y 7 años después viene este terremoto y dicen, ya no, quedemos aquí nomás porque Claro. produce daño. Entonces, yendo más en concreto, primero, si nos damos cuenta, los últimos terremotos ocurridos, el 85, el 2010, el 2015, fueron las principales construcciones que se cayeron, fueron construcciones antiguas, construidas previa a 1960, Ok. las casas de adobe Exactamente. y construcciones previo a este año. Oye. Las posteriores, perdón, a 1960... Lo que se resiste se Exacto, no han tenido gran daño, o sea, llamemos cierto. estructural. Perfecto. Pueden decir, sí, se trizó la pared, se descascaró No se ve nada. la última parte de la obra fina, eso se estima que va a ocurrir. Ok. Pero la estructura en sí, los pilares fundamentales que sostienen a estas estas grandes construcciones, no tienen un gran daño y si mal no recuerdo el porcentaje es muy mínimo, tal vez bien menos del por Chile, 1% de lugares que se han declarado, esto se tiene que demoler o se declara inhabitable. Sabes que yo encuentro súper importante esta imagen que estamos viendo de estos disipadores de energía, al menos a nivel psicológico, porque a mí, por ejemplo, me pasa que yo vivo en un edificio, ¿De qué piso? en el 11, y cuando empieza a temblar o hay un terremoto, yo esto lo siento y me asusto mucho. Y además que un Pero tiempo ahora- más vibrando. Exacto, pero ahora que sé que esto es por amortiguación, te cuando aliviáis, vuelva a pues, pasar, claro, te te aliviáis, alivias. O sea, en vez de pensar que se está cayendo el edificio, podéis pensar que te estás protegiendo de que pase Claro. algo mayor porque se está amortiguando. O Pero sea, esta normativa no está obliga- bueno es para no entrar, superimportante. para no entrar en crisis. No es obligatoria, obligatoria la arquitectura, la ingeniería antisísmica, pero también este sistema de disipador de energía no está incluido en todos los edificios que se están construyendo. Si lo tiene o no lo tiene, deben resistir igual bajo la normativa. Lo que está ocurriendo es de que tiene una menor intensidad. Pensemos, por ejemplo, en un hospital
o en algún edificio que trabaje con bastantes elementos químicos, los hospitales tienen bastantes líquidos, pacientes críticos, etcétera, no es muy se contrapone a un paciente grave y de hecho muchas veces los terremotos, los principales afectados son gente que tiene problemas cardíacos. O sea, si revisamos el 2010, por el terremoto fueron muy pocas las bajas, menos de 10 personas. La catástrofe principal en cobrar vida humana fue el efecto del tsunami. Ahí podemos hablar un poco más de las catástrofes que puede generar el tsunami. Entonces, primero, no es obligatorio que se tenga estos disipadores de energía, se ha optado para los edificios más complicados, como el caso de los hospitales, pero el consejo más doméstico es ver cuándo fue construido y si ha tenido algún terremoto en el último tiempo y ver si tuvo algún tipo de daño o no. Y obvio, los que están en pisos más altos va a sentirse mucho más fuerte y generalmente los pisos más altos son más caros que los que están en los pisos intermedios. Ahora, no hay que bajarle el perfil a esto que nosotros en Chile diríamos es un temblor, porque llaman terremoto. Bueno, quizás en Chile nomás se hace la diferencia por las distintas intensidades, pero no, en otros lugares del mundo existe solo una palabra o una denominación para este fenómeno. Lo hay más fuerte o lo hay menos intenso, pero son terremotos al fin y al cabo. Algunos por ahí han querido ponerse de acuerdo y llamarle terremoto a aquellos que causan algún grado importante de destrucción. Para que ustedes entiendan, lo que ocurrió acá fue que hubo personas accidentadas que terminaron con heridas menores, pero igual en centros hospitalarios. Hubo algunos problemas en las edificaciones, sobre todo las que estaban en las zonas costeras, donde ya estaremos hablando de un pequeño tsunami que igual se dio y que, ojo, si bien no se esperaban grandes olas, después ellos demostraron que basta con una ola de 1 metro para que sea igualmente destructiva. Pero para que ustedes sepan, uno de los medios de transporte más característicos y más importantes, que es una de las arterias principales de distribución de personas, es el tren bala, que generalmente parte como su sede principal en Osaka y de ahí va a las distintas ciudades. Se suspendió completamente porque tuvieron que hacer una revisión completa. Imagínate, estamos hablando de un tren que anda a 500 kilómetros por hora. Si hay alguna falla, exactamente, que algo se sale de su margen, o sea, es muy peligroso. También, por algunos minutos, un par de horas creo que fue, se suspendieron todos los vuelos, o sea, se cerraron los aeropuertos, particularmente internacionales, en Japón. Y de ahí en adelante han existido una gran cantidad de réplicas que se han movido desde el 3,8 a los 4 grados en la escala Richter. Se les llaman réplicas porque son varios seguidos después de un sismo grande y que ninguno supere al principal. Pero estaban diciendo que es probable que por un fenómeno más o menos habitual, en los próximos días se pueda dar de nuevo un 6 y algo ahí. ¿Están así? Sí, de hecho ocurre de que no superan al evento principal, pero hay algunos que llegan a ser muy cercanos. Y de hecho, un ejemplo muy clásico que todo Chile probablemente lo vio después del 27F, se tiene una réplica de nivel 7, de grado 7 para el cambio de mando de la época. Sí, entonces sí llegan a ese nivel. Y es parte de la dinámica que se tiene. O sea, es muy común. Y que quiero hacer una cuñita que tú hacías la diferencia terremoto, en Chile temblor, etcétera. En Chile, quien acuñó ese término de la diferencia entre temblor, terremoto, de aquí de 6,5 hacia arriba hacia abajo, fueron las empresas de seguro. Que no en el caso de terremoto. Ese es el origen, claro. O sea, en inglés, earthquake. O sea, que es súper importante lo que está diciendo, Cristian, porque en definitiva es un tema comercial, porque claro, de hecho lo discutíamos en pauta. En inglés se habla de terremoto. Eva nos explicaba y tiene toda la razón. Le decíamos que se tranquilizara porque el término correcto es terremoto. Uno debería decir siempre terremoto. No es exagerado. Finalmente nosotros establecemos esta diferencia por un tema comercial, lo que me parece muy importante. Ahora, desde ese punto de vista, Cristian, tú como geólogo, siempre que hay un terremoto de una cierta magnitud, y esto implica una cierta liberación de energía, es imposible que de manera seguida haya en la misma zona otro terremoto de similar o mayor magnitud como liberación de energía. Absolutamente. Como en Indonesia. Absolutamente. De hecho, ahí es cuando uno puede comenzar a hablar de un enjambre sísmico. El enjambre sísmico se define como una seguidilla de eventos sísmicos previo a un evento mayor. El problema que se tiene es de que cuando se sabe que ocurrió el evento mayor. Es cuando ya ocurrió. O sea, lamentablemente, previo al evento sísmico se puede saber las zonas vulnerables, las zonas que tienen energía acumulada.
Y cuando pueden ser enjambres sísmicos que no superen los 6 grados incluso, o sea, una seguidilla de 20 eventos sísmicos de 3 o 4 grados hasta 6 grados en una semana sin problemas. ¿Lo de Valdivia fue similar o no? Porque hubo un terremoto antes. De hecho, eso es una gran cantidad de terremotos que hubo ahí. No, de hecho, Valdivia es muy particular y todavía se sigue estudiando, ya de que el día anterior, el 21 de mayo, ocurre en la zona de Concepción. Sí, exacto. Superó, si mal no recuerdo, superó los 7 grados, fue bastante catastrófico. 7, 6, una cosa así. Y de hecho, toda la concentración política administrativa de la época está ya tomando medidas para actuar para el día siguiente ya en Concepción. Y de hecho se fue una zona de ruptura entre más o menos un poco más entre Copquecura y la península de Arauco. Pero después viene el de Valdivia, que fue de 1000 kilómetros la zona de ruptura, fue desde la península de Arauco hasta al sur de la isla de Chiloé. O sea, realmente de otra magnitud no se ha vuelto a repetir. En el caso de este de Japón, no tenemos cómo saber si el que ocurrió ayer es el evento principal o no. Podría perfectamente venir uno igual o más fuerte y lo sabremos solamente con el pasar del tiempo. Exacto. Claro, en el mundo científico los que están llamando más la atención y los que se le está poniendo especial cuidado y atención son los que se llaman los megaterremotos. Eso sí existe en la nomenclatura científica, se habla de megaterremotos, son los que están por sobre los 8 grados. Perfecto. Y esos son los que están llamando la especial atención y este técnicamente se catalogaría como un terremoto común y corriente. Perfecto. O sea, terremoto promedio. Promedio, no, claramente se puede decir, este no es el gran evento. Sin embargo, generó un tren de olas, decías tú. Absolutamente. Bueno, Jaime ha tocado un punto muy interesante, porque las noticias hablaban, ojo, se puede venir un tsunami de olas de 3 metros. Luego lo bajaron a 2 y finalmente hubo un pequeño tsunami. Y esto fue anunciado de la siguiente manera a través de los medios japoneses. La verdad es que efectivamente... Bueno, te despiertas. Te despiertas. Son las 10:20 de la noche. Y se activan las alarmas de tsunami. Después dicen que efectivamente el tsunami alcanzó a tener olas de 1 metro, que uno cuando lo escucha de ignorante como que dice olas de 1 metro. Claro. No fue, dice uno. Entonces como que no. Pero debe ser un desastre tener un tsunami de olas de 1 metro. Que te destrozan igual y que efectivamente es un caos, ¿no? Claro, voy a explicar un poco el proceso. Lo que ocurrió hoy día, se tiene un evento sísmico a 10 kilómetros de profundidad y fue catalogado con componente inversa. Eso es técnicamente. Inversa quiere decir, hay 3 principales movimientos. No son categóricos, son mixtos, pero hay 3 tendencias principales. En la vertical, que puede ser normal o inverso. Inverso quiere decir de que si tenemos la zona de ruptura, el plano hay un bloque que sube por sobre el otro. Tiene que levantar la masa de agua. Claro, se levanta este bloque producto de esta ruptura en este plano de falla que se genera, perturba la columna de agua. En la componente normal, que sobre el plano de ruptura baja el bloque, también perturba la columna de agua. Y la otra es la transcurrente, que ocurre en la horizontal. Puede ser hacia la derecha o a la izquierda de la zona de ruptura, pero en definitiva son sistemas mixtos. O sea, puede tener en la horizontal y con componente vertical. Eso es lo que ocurre en la práctica. Entonces, a ver, primero los instrumentos miden. Principalmente se hacen algunas ecuaciones, se logra determinar el epicentro, los instrumentos miden la diferencia entre las ondas P y la S, que son las primeras y las secundarias que llegan, tienen una velocidad determinada, el instrumento percibe una onda, percibe la otra, calculan la distancia a la que ocurrió la liberación de energía de donde tengo el instrumento. Se triangulan diferentes estaciones y se logra determinar el epicentro, con sus velocidades, sus diferencias de velocidades se determina la magnitud y eso toma un tiempo. Para llegar a la conclusión hoy día que fue inversa. Ya la naturaleza está activada. Entonces aquí los minutos son cruciales. De ahí para poder llegar a determinar de que un tsunami son más minutos que se suman. Y ahí podemos hacer el paralelo con lo ocurrido en Tongoy en enero, de que se dio una alerta preventiva. Solamente
en Chile se dijo ya los que tienen por sobre 6,5 si mal no recuerdo, o sobre 6 y superficial pasan de inmediato a una alerta preventiva. Eso es lo que dice el protocolo hoy en día. Entonces hoy día esta asociación da una componente inversa que sí o sí iba a generar una perturbación en la columna de agua, que ahí iba a generar este oleaje anómalo. Y de ahí esa alarma. Y de ahí esa alarma. Y de ahí los minutos sucesivos comienzan a calibrar. Ahora, aquí viene un problema, Cristian, que esto es algo bastante terrible, porque convengamos que mucho y por lejos más destructivo que un terremoto es el tsunami que conlleva para las zonas costeras. Y el terremoto que hubo el año 2011, que fue un fuertísimo sismo, que siguió después que nosotros veníamos a un año del que ocurrió a fines de febrero, el tsunami cuando llega, gigantesco en sus desplazamientos de ola, llegó de inmediato. Se demoró, ¿cuánto? ¿3 minutos? 3 minutos. Se demoró 3 minutos, ni aunque te avisaran. O sea, porque, a ver, corrígeme algo. Yo, como ciudadano a pie, tengo como en el inconsciente colectivo que si veo que el mar se recoge o que te dicen hay un terremoto por el tsunami, yo tengo en mi cabeza que tengo hasta 15 minutos por lo menos para arrancar. Sin embargo, el de Japón, que mató a casi 18.000 personas, vino a los 3 minutos. Exacto, ese tsunami de Japón quebró todos los esquemas establecidos. Fue algo raro. Sí, realmente no había un precedente con registro científico, tal vez de boca a boca, registros históricos previo al siglo XIX puede haber ocurrido algo similar, pero es muy difícil de poder determinarlo. Pero instrumentalmente quebró todos los esquemas, fue realmente repentino, ocurrió a los 3 minutos. Como te decía, toma tiempo, más o menos 4 o 5 minutos poder determinar el epicentro, y para dar la alerta segura de tsunami es más o menos de 11 a 15 minutos la respuesta segura, técnica, comprobada. Cuando estaban haciendo los cálculos se vino la ola encima. Ya. Esto que ocurrió en Japón fue de noche, ¿no? Fue pasadas las 10:30 más o menos. Es que debe ser de terror que además de que esté temblando con esa fuerza, escuches la alarma de tsunami a las 10 y tanto de la noche. Imagínate movilizar a tu familia, salir, ¿a dónde te vas? Es súper complicado. El caso de Chile, recuerdo hace un tiempo atrás revisamos una alerta preventiva de tsunami en Arica y revisamos los registros acá donde obviamente la gente se pone ansiosa, tiene que subir rápidamente a los cerros, está de noche, está oscuro, es bastante compleja la situación y muchos reclaman que la alerta preventiva no debería ser así. A mí me parece que la alerta preventiva es mucho mejor a después estar lamentando las pérdidas humanas. Y estaban todos los autos ahí atochados, si me acuerdo. Ahora, así como decía Eva, que la gente probablemente se levantó de inmediato su cama. Fíjese que las cámaras de seguridad donde están algunos animales no se ve ningún ser humano respondiendo o reaccionando. Fíjate que los barcos de inmediato, la orden es comenzar a alejarse de la costa, porque el tsunami se genera de cierta cantidad de kilómetros o metros de la orilla de playa hacia adentro. Y los barcos lo que intentan es meterse lo más al fondo posible para que el supuesto o posible tsunami no los pesque. Atención, tenemos ese video, ese registro, cómo de inmediato esto sucede en Japón. Mira, van arrancando, pero todos los barcos. Sí. Y además se mueven rápido. Absolutamente. ¿Te fijas el mapa que está al lado derecho? Donde son 3 los lugares que están considerados como zona de peligro, que son las prefecturas de Niigata, Yamagata e Ishikawa. Ahora la imagen. Mira cómo se ordenadamente y a todo vapor. Es una buena determinación finalmente, porque si te acordáis de lo que pasó en 2011, que a pesar que tiene estos muros, esos videos que son para evitar que choque, para que choque el tren de olas con ellos. Se saltó la pandereta. Claro, que se los termina saltando. Termináis viendo después, al pasar de los días, muchas imágenes donde están las embarcaciones en la mitad de la ciudad. Ya, pero es que yo creo que ahí hay un elemento bastante más peligroso. Es que ¿sabes lo que pasa, Alfredo? Yo creo que hay un elemento súper importante que lo acaba de mencionar Cristian, que en definitiva, y sin ánimo de sonar ni alarmista ni nada por el estilo, pero me da la sensación de que probablemente la geología como ciencia y como toda ciencia va constantemente avanzando. Tú mencionabas que este tren de olas que demoró 3 minutos desde que se establece y que es tan rápido, es algo que era inusual. Sin embargo, una vez que se registra ese hecho, me imagino que uno ya tiene que incorporar la posibilidad de que efectivamente puede ocurrir un fenómeno así y por ende quizás el escape tiene que ser siempre en vertical. Me imagino que si hay construcciones cercanas a la costa, yo espero que Chile, por ejemplo, tenga esa prevención de cambiar un poco las construcciones. Hay una gran costa en nuestro país. Mucha gente compra departamentos cerca de la costa. Me imagino que ahí hay un cambio de mentalidad radical, porque debería ser más caro, ser más barato. O sea, marca un fenómeno distinto.
Exacto, o sea, aquí en todo este contexto Japón nos está dando una gran lección de una verdadera cultura sísmica y cultura de esa imagen es muy decidora. O sea, sí. Claro, o sea, es inmediato. De hecho, o sea, ahí yo me saco el sombrero, por ejemplo, yo soy de Curicó, lo ocurrió para el 27F en Iloca, que literalmente Carabinero da la alerta para que la gente evacúe, solamente porque él ve la orilla de mar de que se recoge. O sea, sin ser un especialista, el tema toma una decisión muy importante y salva a toda la localidad de Iloca. Entonces aquí es muy importante los protocolos rígidos. Perdón, Cristian, una pausa. Mira el reloj que está arriba de la pantalla, 22:44, se demoraron 15 minutos en sacar a todos los barcos mar adentro. Sí, o sea, de hecho, lo vimos para el 27F, los barcos quedaron arriba en la ciudad de Talcahuano. Y estos son protocolos que ya están bien establecidos y de seguro ya hicieron simulacros, alertas preventivas previas, trabajo con la población. En Chile se está haciendo un poco en algunos lugares, pero bajo mi opinión técnica se debe trabajar mucho más el tema. O sea, estamos viendo de que a la gente le llega la alerta a su teléfono inteligente. La televisión se interrumpe, las señales de radio se interrumpen. Ya aquí los marinos de estas embarcaciones tienen la educación. Ocurre este evento, yo estoy seguro que no están esperando que le dicen al teléfono, jefe, muévase. Y ordenaditos se van yendo todos para allá. Ya saben hasta las rutas de tránsito, etcétera. Y sí, es literalmente en el mar como que queda un fragmento de madera, un bote, un barco, es como que queda un fragmento de madera o papel sobre el agua, que literalmente no lo va a respetar y lo va a tirar después tierra adentro. Y eso es un elemento de peligro. Exacto, o sea, mientras más mar adentro se encuentra, menos riesgo tiene de poder llegar a tierra. Ahora, a mí me deja muy preocupado lo que dice Jaime y esta situación anómala que ocurre, que en 3 minutos efectivamente ocurre este tsunami con una velocidad inesperada. Tú dices que en rigor eso debería ocurrir entre que los elementos miden más o menos el tiempo entre 15 y 17 minutos. O sea, uno no está ajeno de que efectivamente tras un terremoto puede haber un tsunami que todavía no está controlado, que ni siquiera llega la información. Que no está anunciado, claro. Ni siquiera llega la información a los aparatos que miden ese tipo de situación. Como que todo puede pasar. Y tampoco puedes estar subiéndote un cerro cada vez que tiemble, porque un temblor no necesariamente trae consigo un tsunami. Exacto. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Claro, por eso tú lo dijiste muy bien, un terremoto no siempre va a generar un tsunami, pero sí hay una mayor probabilidad cuando ocurren en una zona costera, terremotos categoría superficial, o sea que tienen menos de 50 kilómetros de profundidad, y por eso mismo en Chile se aplicó la alerta preventiva en Tongoy, porque ahí se estaban dando esas componentes antes de tener el cálculo final. Lo que está hablando Cristian son las imágenes que nos acompañan. Ahí está la muralla que hacía referencia a Lama. Ahí vemos el nivel de expansión que tuvo obviamente esta onda sísmica y por supuesto las consecuencias de tsunami que tuvo hacia la costa del pueblo nipón. Mira, cómo los barcos saltaron esa muralla que está pensado precisamente para contener un tren de ola gigante y que sin embargo fueron inusitadamente altas, grandes, que finalmente pasaron y terminaron instalando toda esta gran cantidad de embarcaciones al interior, obviamente, de las avenidas. Y esto pasó, insistimos, 3 minutos, y ya nos explica Cristian, yo, que me sacó una gran duda encima, porque yo decía, ¿cuántos minutos tengo para arrancar? Y bueno, en este caso que sucedió 3 minutos después del sismo, es algo extraño, algo muy curioso dentro de los estudios geológicos. Yo ahí quiero retomar un poco lo que decía Cristian, porque de alguna manera, a ver, esto ocurrió en el 2011, es algo inusual, pero tú también mencionabas que hay relato, o sea, tan inusual parece ser que no es. Es quizás un fenómeno que de alguna manera puede ser aislado, pero pasa dentro de. Ahora, estos trenes de ola, por ejemplo, en el terremoto actual, dicen que es de 1 metro, y justamente Juan Andrés hablaba de la peligrosidad de esto. En el fondo un tsunami siempre es peligroso, da lo mismo el tamaño de las olas. O sea, siempre es peligroso. Mira, ahí viene. De hecho, si uno ve una de las principales zonas afectadas el día de hoy, que es Zacata, Zacata es una zona muy baja, muy plana, que está en una zona de delta de un río. O sea, diferente hubiera sido un pueblo que tiene primero un murallón, un farellón costero y está ubicado sobre los cerros, por decirlo, sobre una plataforma, una meseta. Acá Zacata es una zona muy baja, por el cual si se generaba una ola superior a 1 metro, la entrada era muy fácil. Eso es lo que ocurría ahora. Lo que hubiera ocurrido. Y de hecho, o sea, la misma evacuación de los barcos, esto muy fácilmente con una ola de 1 o 2 metros, eso estamos hablando de una componente vertical, podrían haber entrado fácilmente con un oleaje de 2 o 3 metros, podrían entrar
entrado fácilmente hasta 100 o 200 metros tierra adentro en una ciudad que haya sido una cota muy baja, más o menos Así plana, de riesgoso como es. Zacata, así Mira, de riesgoso ¿sabes? es. Increíble. Para que dejemos claro que es tan peligroso un tsunami con olas de apenas 1 metro, que a cualquier ser humano le llegaría más o menos un poquito más arriba de la cintura. En Japón se hizo un experimento donde un hombre suspendido con cable lo van a colocar en un tsunami de apenas esto de altura. Eso es lo que vamos a mostrar. Ya, a la vuelta de comercial lo vamos a tener que ver porque nos vamos a separar un segundo, pero a la vuelta vamos a seguir viendo estas 48 horas acontecimientos que han sacudido Asia. Y a la vuelta vamos a ver China, un terremoto 6.0, cientos de heridos y más de una docena de fallecidos. Vamos a seguir, por supuesto, con Cristian, geólogo, que nos va a tratar de explicar todo eso y mucho más aquí en... Seguimos, por supuesto, aquí en Así Somos en compañía de Cristian Salazar, geólogo, a propósito de los acontecimientos ocurridos en estas 48 horas en Asia. Y la verdad es que efectivamente en Japón un terremoto 6.8 y un tsunami. Y es inevitable recordar lo que ocurrió acá en el 2010. Hablábamos con Cristian y le decíamos que efectivamente, si bien un terremoto no conlleva necesariamente un tsunami, y como esto es vivo, van ocurriendo cosas de forma distinta, es difícil de repente hacer un protocolo, porque efectivamente si los elementos de medición se demoran entre 15 y 17 minutos en saber si viene un tsunami, puede ser muy tarde. Todo eso se rompe con lo que ocurrió en Japón en el año 2011. Con lo cual, el protocolo de emergencia, cuando uno, por autonomía propia, debería de preocuparse, más allá de que las autoridades o no informen, si un terremoto viene seguido de un tsunami. Exacto. Bueno, primero, lo más complejo es, las zonas más vulnerables en este caso son las zonas costeras, las más inmediatas. Claro. Lo primero que se tiene considerado hoy día es la cota 30. La cota 30 significa 30 metros sobre el nivel del mar. Claro. Si uno está en su lugar de habitación, de dormitorio o de trabajo, está hoy día en Iquique, Antofagasta, La Serena, por ejemplo, ubicado sobre 30 metros el nivel del mar, está en lo que se declara una zona segura. Ya. Ese es el primer elemento. Y hoy día, a través de la ONEMI, el protocolo de emergencia para alerta preventiva de tsunami, y de hecho el ejercicio ocurrió ahora en Tongoy en enero recién pasado, las características son evento sísmico superficial y de intensidad 7, no de la magnitud. La magnitud toma minutos poder evaluarlo, y la de intensidad, que es de Mercalli, mide el efecto que causa en la población. Perfecto. Por ejemplo, los grados cercanos a 4 de intensidad es cuando la persona ya percibe el movimiento. Por ejemplo, el grado 3 lo perciben algunos animales y el grado 4 ya las personas comienzan a percibir. Está temblando. Exacto. El grado 7 de intensidad es cuando ya la lámpara o algún objeto colgante, comienza a moverse. un cuadro, una lámpara, tiene un movimiento oscilatorio. Y a uno le cuesta a uno le cuesta estabilizarse y se trata de parar un poco y necesita un punto de apoyo. Claro. Entonces, frente a eso, ya es una escala inmediata que uno puede tomar la decisión. Ok, estoy en un grado 7, zona costera, es mejor que uno evacúe. Antes que me avisen, voy a las zonas de resguardo y seguridad. Perfecto. Exacto. Bueno, fíjate que en este sismo que hubo hace algunas horas en Japón, generó un pequeño tren de olas. Por así decirlo, hubo un pequeño tsunami que partió de 3 metros, 2 metros y luego 1 metro. Vamos a mostrar por qué un tsunami con olas de apenas 1 metro son rico. Qué rico. Bueno, la gran pregunta que la gente comenzó a hacerse, que le bajó mucho el perfil, es como, oye, mira, están bajando la altura que podrían tener las olas que llegarían a las costas de estas 3 prefecturas en Japón, y serían solo de 1 metro. Pues bien, en el propio Japón, las personas, los habitantes, en algún momento desestimaron que podría haber nada de peligro frente a un tsunami con olas de apenas 1 metro, después de lo que vivieron más tempranamente en el año 2011. Pues bien, el gobierno de Japón lo que hizo fue graficar para mostrarle a la ciudadanía cuán peligroso sigue siendo un tsunami, dada su potencia, aún con olas o con alturas de agua de apenas 1 metro. Hicieron el siguiente ejercicio para que usted nunca más se vuelva a hacer la pregunta, y si hay tsunami, aunque sea así de bajito, póngase en resguardo. Atención. Mira, mira. Está con cable, suspendido. Eso es 1 metro, 1 metro. Claro, lo botó. Sí, claro. Y eso está resguardado. Un tsunami arrastra escombros. ¿Sí? O sea, muchas veces se ha dicho que, obviamente, cuando logran recuperar los cuerpos,
las personas no murieron Están ahogadas. golpeadas, claro, murieron material en suspensión. atropelladas. Sí, por así pues. decirlo, porque le pasó un auto por encima, le pegó un árbol. Es que ahí te das cuenta que, va a sonar feo lo que voy a decir, pero yo creo que hay cierta información que la gente no debe manejar en un caso, en una situación de este tipo. Porque inmediatamente hay que aplicar tu sentido común, que no es tan común como sentido realmente. Claro. Y vaya a decir, pero si 1 metro no me va a pasar nada. Yo mido 1,85 m, mido 1,90 m, mido 1,70 m. Me parece que hay cierta información que es bueno que la autoridad se la resguarde y la prevención sea mucho más potente que después estar lamentando pérdida de vida o pérdida de cualquier tipo de persona, animal, lo que sea, por culpa de haber entregado una información que ciertas personas van a tomar a su favor y decir, pero no es tan peligroso, mejor me quedo en mi casa, a pesar de que viva a metros de la orilla de la playa. Yo quiero hacerte una pregunta, Cristian, algo que me pareció por lo menos curioso. Hoy día me puse a investigar de la psicología de emergencia relacionada con los terremotos, especialmente con esto de Japón. Hay una sociedad chilena de psicología de desastre y emergencia que comenta de un estudio científico realizado en Japón que dice que dentro de los próximos 50 años, a partir del 2011, se espera un terremoto de altísimo impacto. Esto lo ligo a algo que tú hablaste anteriormente sobre un megaterremoto y que esto podría llegar a tener consecuencias a Chile por el tema de un tsunami. ¿A qué se debe esto? O sea, nosotros de repente escuchamos que no se puede predecir a ciencia cierta un terremoto ni ningún algo así como de este tipo. Pero leemos esto que está en la Sociedad Chilena de Desastre y Psicología de la Emergencia y llama la atención. Sí, de hecho, hoy día sí la ciencia puede estimar, medir, calcular matemática y físicamente zonas que tienen suficiente energía acumulada para generar, como el caso de esta nota, de este estudio en Japón, generar terremotos sobre 8 grados. Cuando hablamos de grandes terremotos, estamos hablando de esas magnitudes. Y de hecho, sí, perfectamente pueden afectar a las costas de Chile. Y de hecho, lo ocurrido en el 2011 en Japón, el tsunami generado en las costas de Japón tuvo efecto en Chile y de hecho afectó a la zona de Dichato. ¿Otra vez? Que ya, otra vez. Qué terrible. Un año después, donde todavía no se comenzaba a reconstruir. Y había también una disputa que la gente quería construir en sus mismos lugares. Claro. Pero viene un segundo tsunami un año después y vuelve a inundarse, a ser invadida esa zona, y ahí la población termina ya por convencerse, realmente es una zona vulnerable, y esas zonas vulnerables no pueden quedar como zonas dormitorios. Perfecto. Ni tampoco hospitales o escuelas, sino como zonas de esparcimiento, de recreación, de tránsito temporal. Ya, Bueno, restaurantes o cosas por el estilo, que es lo que se convirtió esa parte de Dichato hoy día. Lo del tsunami es tan complejo que el terremoto de 1960 de Valdivia terminó, perdón por la expresión, porque no es la correcta, asesinando personas allá en Japón. De vuelta. Se golpeó. Claro, le tiró un tsunami donde murieron personas al otro lado del mundo. Ahora, fíjate que es re loco, porque pensaba un poco lo que decía Alfredo a raíz de las imágenes de este experimento que tú mencionabas. Y es muy potente porque, en definitiva, el ser humano no logra aprender ni integrar la experiencia vívida. Porque si uno lo piensa, incluso cuando tú estás en la playa, una ola pequeña te puede botar. Bueno. O sea, lo que quiero decir es que probablemente usted se ha ido a la playa, ha tenido la experiencia usted mismo de que una ola chica de 1 metro o algo así te bota y te puede generar. Imagínate un tren de ola, o sea, la fuerza del mar es muy potente. Acá la gente nada con bandera roja, hombre. O sea, Bueno, es que a eso voy. O sea, es muy sorprendente eso. Lo que tú dices es un excelente ejemplo. O sea, aquí muestran ese experimento, esa práctica que se realiza con los japoneses, y en el día a día nosotros podemos verlo en la playa. O sea, el chileno va entre el 1,50 m, el 1,80 m y algo, y a todos por lo menos nos va a impactar una ola de 1 metro desde la mitad de pecho hacia arriba. Sí, nos Y bota. te puede botar además. O sea, no es solamente un golpe, sino de que es 1 metro constante que va a estar entrando y te desestabiliza, te bota. O sea, no hay que subestimar. Este ejemplo está muy bueno, y muy bueno que hayan tocado el punto de que un oleaje de 1 metro te arrastra, te desplaza y te puede cobrar vida. Y nos vamos a China porque un terremoto 6.0 terminó con cientos de chinos heridos y más de una decena de muertos. Me llama poderosamente la atención. Mira, lo que va hasta ahora es exactamente esto. Puede que haya aumentado en estas horas de la noche, pero el último titular que nos llegó a nosotros iniciando el programa el día de hoy, como siempre en vivo y en directo para ustedes, fue el siguiente. Atención.
al menos 12 muertos ¿Ya? y más de 122 heridos tras terremoto en el centro de China. Pasamos de inmediato a revisar uno de los tantos registros que existen de la gente arrancando en mitad del sismo, ¿cierto? Donde ya veremos, atención, próximamente a un hombre que escapa por las escaleras de su edificio, ahí está, hasta llegar, pero mira, o sea, digamos, lo que era... Uy, te pasaste. No te pasaste. Se rompió todo. O sea, eso ya tiene pinta de daños estructurales. Se parece mucho a lo que pasó en algunos edificios, incluso acá en Macul. Pero perdonen un poco mi... Ahí estamos viendo el video. Ahí está arrancando este hombre de su edificio mientras todo se mueve, y al llegar a la planta abajo se da cuenta de toda la destrucción que estaba quedando producto del sismo. Pero perdonen, cuando comenzamos este programa empezamos a hablar justamente de cómo las edificaciones en lugares vulnerables a este tipo de eventos han mejorado en pro a que estas cosas no ocurran. Y estamos viendo un sismo 6.0. Mira con lo que se encontró. Las imágenes que vemos. O sea, no están preparados, son edificios... China no es un país más sísmico del mundo, ¿no? Claro, o sea, de hecho, China, este tipo de evento es bastante poco frecuente, como lo tiene hoy día. El caso de China en particular está dentro de la configuración del choque, la colisión entre dos placas también, pero no tiene un sistema de subducción como el que está ocurriendo en Chile, como el que está ocurriendo en Japón. Literalmente están chocando de frente las dos placas, y es lo que da origen a todo lo que es el Tíbet y los Himalayas. Y de hecho, donde ocurren fueron 6 eventos que variaron entre 5.2 y 6.0, 5.8 incluso. Fueron 6 eventos que estuvieron muy localizados a 10 kilómetros de profundidad, muy superficial, mucho más superficial, y de hecho genera más riesgoso, genera mucho más fuerte este tipo de daño. Y hay que considerar de que China no tiene una cultura antisísmica como Japón, como Chile u otros países similares. Entonces está alejado de esta realidad, y realmente es un porcentaje menor que ocurre en China de los terremotos, y es muy probable de que no tenga terremotos sobre 7 grados como el caso de otros Cristiana, países. hace un segundo con Carla, a propósito de la investigación, estaban hablando que efectivamente hoy día se puede saber qué zonas acumulan más energía y que necesitan ser liberadas, claro. ¿Tú crees que en algún minuto la ciencia va a lograr, a través de la investigación, generar instrumental que pueda medir en un número, no el 12 de junio, sino en un número medianamente razonable de meses, que una zona necesita botar energía porque está efectivamente contenida? Es el sueño de muchos científicos. ¿Y lo ves muy lejano? ¿Es una utopía? No una utopía, se podría alcanzar. El principal tema es, frente a la tecnología que existe hoy día, se debe hacer una altísima inversión en instrumentación y en capital humano. O sea, la formación de capital humano toma mucho tiempo. O sea, de hecho, para que Chile tenga profesionales expertos en vulcanología, en sismología, se necesita un nivel de especialización mucho mayor. O sea, sumando es al menos 10 años de preparación entre la universidad y el doctorado, las publicaciones que te validen, etcétera. No es lejano, se podría hacer, pero aún se tiene que trabajar mucho en este tema. Japón es el país que más ha estado de cabeza, que más ha invertido en este tema, tiene la tecnología... Pero es casi contradictorio, porque efectivamente estamos en un país donde hay terremotos y volcanes. Entonces casi que el Estado debería de encargarse, casi de becar a estos profesionales que estudien 10 años y que efectivamente puedan lograr llegar a una instancia donde se pueda decir más o menos con un margen de error de 2 o 3 meses que podría ocurrir un terremoto en una zona. Corrígeme, Cristian, si estoy equivocado o no, pero entiendo que incluso... No, es muy bien lo que estás diciendo, pero entiendo que incluso bajaron un poco la inversión a la ciencia. 30%. O sea... A ver, lamentablemente no tenemos ahí un tema tan potente, entendiendo lo que dice Cristian, que tiene toda la razón. Y un país como Chile debería tener esto como un elemento... Absolutamente. Aparte que es un beneficio para la humanidad completa. Por cierto, o sea, son temas complejos. O sea, todos los países tenemos diferentes necesidades. O sea, Japón, país de primer mundo, Chile todavía en vías de desarrollo. Y sí, esto debería estar dentro de una de las prioridades y tener un mejor desarrollo, porque aún nos falta. Estoy completamente de acuerdo. A mí me parece a lo menos insólito, insisto, que en un país que además tiene terremotos y tiene volcanes, no haya especialistas que dediquen sus horas de estudio, que se investigue más a fondo para poder prevenir, porque además prevenir es ahorrarte todos los desastres que vienen acompañados de un evento de estas características. Claro, o sea, bajo mi opinión, Chile tiene muchas herramientas hoy día de que podrían
optimizarse y trabajar de mejor forma como se están haciendo hoy día. Existen instituciones con profesionales altamente calificados. Chile ha tenido puntos de quiebre en donde ha existido una mayor inversión, por ejemplo en el tema de volcanes. Después de lo ocurrido en Chaitén hubo una mayor inversión estatal, después ocurrió el 27F, hubo una mayor inversión estatal tanto para el CHOA y tanto para el Servicio Nacional de Sismología, pero todavía hay un problema de administración bajo mi punto de vista, que las instituciones están bajo diferentes aleros, bajo diferentes ministerios, y para mi entender, para mi opinión, debería estar mejor integrado. O sea, hoy día Estados Unidos tiene dos organismos muy fuertes, hay que tomar los buenos ejemplos, el servicio, el US Geological Survey, el Servicio Geológico Norteamericano, y además el Servicio Oceanográfico. Dos instituciones muy fuertes que están encargadas de estos temas. Perfecto. Hoy día, lamentablemente, Chile está repartido en diferentes instituciones y diferentes ministerios. En el caso de Estados Unidos, estas dos grandes instituciones están bajo el alero del Ministerio del Interior. Claro. Una sola jefatura, un problema interior, un problema de Estado. Hoy día Chile tenemos SERNA-GEOMIN, Servicio Nacional de Geología y Minería, dentro de un Ministerio de Minería, donde el foco principal va a ser la minería. No va a ser los desastres naturales. Tenemos CHOA, que hoy día pertenece a la Armada. Tenemos el Servicio Nacional de Sismología, que hoy día pertenece a la Universidad de Chile. Tenemos la ONEMI, que hoy día pertenece al Ministerio del Interior. Servicio Nacional de Sismología, que pertenece a otra línea. Entonces, hoy día es un gran momento, no estoy inventando la rueda, sino que muchos colegas también lo dicen. Hay que fortalecer un gran instituto de geociencias. Hay que centralizar todas las fuerzas a una. Exacto. Salfa, tenemos imágenes de lo que ocurrió en China. Sí, fíjate que esto pasó una hora muy similar, solo que 24 horas antes, algo así como 5 para las 11 de la noche. La gente, desprevenida por este fuerte sismo, arrancó con lo que llevaba puesto o con prácticamente nada, como esta mujer junto a un hombre que escapan de un edificio, ella solo tapada por una sábana. Atención, estamos viendo parte obviamente de las distintas cámaras de seguridad que tiene la gente. Claro, fue... Muy fuerte. Se sintió, es un 6 solamente, imagínate, porque de un 6 a un 6,8 en Japón, ¿cuántas veces más es? Mira, sí, sí, aquí hay que tener bastante precaución. La diferencia entre un 5 y un 6 no significa de que es un grado más fuerte, o sea, un índice mayor solamente. Mercalli mide el efecto y realmente aritmético, o sea, el grado 4 es una vez superior al 3, el 5 es una vez superior al 4. Perfecto. Pero en el caso de cuando se mide magnitud, es una escala logarítmica, es exponencial. Entonces, por ejemplo, un grado 8 es 8 veces... O sea, 30 veces mayor, 32 veces mayor que un grado 7. Pero es brutal, o sea, mucha diferencia. Entonces, hay unos cálculos, por ejemplo, la diferencia entre un grado 5 y un grado 8, si uno hace los cálculos, se deberían generar 27.000 eventos grado 5 para alcanzar la energía liberada en un grado 8. O sea, para que mantengamos las proporciones. O sea, ahora, perdona, porque tú mencionabas hace un rato el tema de, a ver, a raíz de algo que preguntaba Alfredo, de que no era una zona muy habitual. Muy terremoteada. Muy terremoteada. Sin embargo, tú mencionabas también un fenómeno, súper potente, que es la idea de los Himalayas y todo, que evidentemente dan cuenta de un movimiento sísmico muy poderoso, así como los Andes acá en Chile. La geología hoy día se está haciendo cargo de también todos los fenómenos que están ocurriendo en lugares donde habitualmente no ocurrían. Estaba pensando, por ejemplo, un temblor, un terremoto en Venezuela. Nosotros lo comentamos. Sí. Y efectivamente, ahora esto en China. Parece ser que está cambiando un poco me gustó esta metáfora que tú hacías de la naranja, del magma cubierto por una cáscara naranja, porque parece ser que en definitiva, efectivamente, algo está pasando con nuestro planeta. Súmale que tiembla más que antes, Jaime. Bueno, todo eso. La geología se está haciendo cargo de este cambio, no solamente en el ámbito climático, sino que efectivamente... ¿Hay un cambio geológico que acompaña claro, algo está pasando aquí. Sí, o sea, aquí es una realidad. De hecho, es muy bueno el comentario. Por ejemplo, cuando yo estudié, no salí hace muchos años, me titulé el año 2004, en Chile eran 3 escuelas de geología. La Universidad Católica del Norte en Antofagasta, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, mi alma mater. Perfecto. Hoy día, por suerte, yo digo, o sea, como geólogo digo, la geología creció porque otras instituciones educacionales abrieron carreras de geología.
Hoy día son 14 universidades que tienen la carrera de geología, entre esas donde trabajo, la Universidad del Desarrollo. 15 años. Y eso aumentó, primero, contratar profesionales de la geología con fines académicos, y por ende yo como profesor en la Universidad del Desarrollo debo desarrollar investigación. Debo postular a fondos concursables, se debe hacer investigación, y ahí es donde nos hacemos cargo de investigar. Y en términos concretos, a términos globales, sí sabemos un poco de cada lugar de qué está ocurriendo, pero sí hay zonas que han sido objeto de mayor estudios. Por ejemplo, en términos globales, la geología de Chile ha tenido un mayor foco de estudio en el norte de Chile por la tradición minera que tiene. Perfecto. Porque se tiene que buscar también un fin económico, o sea, la geología para un beneficio a la ciudad, generación económica y todo. Y esta otra parte de los desastres naturales sí ha comenzado a crecer en el último tiempo, y de hecho ahí viene un gran salto que se debe tomar como política pública, de activar un plan nacional de peligro y riesgo geológico que hoy día Chile no lo tiene, y la comunidad geológica lo viene aclamando hace mucho tiempo. Entonces sí, se está avanzando, se puede avanzar más. Sí, en concreto sí. Perfecto. Bueno, fíjate que el sismo que pasó hace ya 48 horas en China y que ya ha cobrado hasta ahora 12 fallecidos, hay muchos heridos. Hasta el momento. Se considera que todavía hay muchas personas que pueden estar atrapadas porque hay edificaciones que se vinieron abajo y derrumbes que no han podido ser inspeccionados. Un ejemplo de ello es lo que se recuperó de esta cámara de un hombre que está en el baño en mitad de este sismo y ve cómo se empieza a desplomar todo a su alrededor. Atención. Uy, por Dios, qué desastre las imágenes. Ah, no en el baño, literalmente. En el baño, literalmente. Esa es la... Claro, lo que pasa es que él está atrapado. Se quedó encerrado. Uy, qué terrible. Claro. Mira, se cayó la pared. Efectivamente no puede salir. Yo lo escucho tranquilo. Se le generó, es que yo creo de estar todo rato ahí ya. De pánico. Se le generó como este triángulo de la vía, digamos, pero no donde él quisiera. Claro, está con agua. Sí, no le falta, digamos, lo más vital. Está en su casa, al parecer. Pareciera que es como su casa. Y como tiene al tener señal de teléfono, por lo menos puede avisar en la dirección del cruce de calles donde vive y dar cuenta de su situación. Quizás no lo hizo de inmediato, pues Jaime Carla, a lo mejor el caballero se tomó su tiempo, tomó la calma terminó de para hacer lo que tenía que hacer, narrar un poco lo que está viviendo, que no es menor, porque efectivamente una situación así te deja atrapado. Te da ahora, ojo, fíjate, Eva, más allá de la imagen y la situación anecdótica, de la talla misma. Lo que dice Juan Andrés es cierto, se generó esto del triángulo de la vida, o sea, finalmente este muro que cae lo salva. Sí, o sea, el famoso triángulo ahí está en podría haber sido de otra manera, pero podría haber sido una manera un poquito más digna. Qué mal momento para que te pille un... Horrible, imagínate. Mira, por último, si le puedo mandar un video, ya está bueno. Ahora, comparto con usted algunas imágenes de qué fue el saldo que dejó este terremoto en China, a propósito de esta seguidilla de registros. Y brutal, bueno, para que ustedes entiendan, oye, pero de verdad por que eso se está hablando de gente que puede haber quedado sepultada y aún por encontrar. Son 4.000 finalmente las personas que fueron desplazadas y situadas en centros de acogida ante los daños estructurales que aún todavía no está determinado el número exacto. La verdad es que lo que más preocupa es que una vez que hagan un barrido completo de dónde se cayeron edificaciones, es ver si aún hay personas con vida o si el número de fallecidos aumenta, y esto lo sabríamos para este hemisferio ya en las próximas horas. Ahora igual deberían haber réplica, ¿o no? Sí. Debiera, ¿no? O sea, de hecho, hoy día no hubo mayor actividad. O sea, estuve revisando las páginas donde se están publicando principalmente el Servicio Geológico Norteamericano, y solamente fueron 6 eventos y todos ocurrieron el día de ayer, todo entre 5 y 6 grados. Pero sí, completamente estos números lamentables de víctimas fatales y heridos se ve fácilmente de que van a seguir aumentando, y no olvidar del hermetismo de China en todo este tema comunicacional también. Porque Japón está listo para un terremoto y anunciarlo a la población. China, que no terremotea mucho, fíjate que igual cuenta con un sistema con el siguiente, que es una cuenta regresiva que te avisa hasta 1 minuto antes de que esto suceda. Atención con lo siguiente, mira. ¿Cómo? ¿Te empieza a avisar? ¿Hay una cuenta regresiva?
Está anunciando que viene un terremoto. No. O sea, es como país en guerra, es como que susto, ¿no? Pero van a lanzar una bomba, no sé. Pero es una información necesaria igual. Pasó Pero Europa, sirve muchísimo. Sí. Es que servirá porque de repente te podías panicar más. ¿o no? Mira, Es que yo mira, justo- fíjate al tiro. Esto, se dice que se logra anunciarse con los nuevos sistemas del estudio que hicieron, si se avisa 3 segundos de anticipación, el porcentaje de víctimas se reduce en un 14%. Si se anuncia 10 segundos antes, se salva un 39%, se reducen los daños en vida humana. Y con 20 segundos, un 63% de pero reducción impresionante. de daño, me refiero a vidas Increíble. humanas. Pero parece que también Mira. hay una alarma en la tele. Exacto. Eso te iba a decir. Eso no está acá, eso está en los celulares acá. Pero ¿sabes qué? Lo encuentro, Sí. yo lo encuentro Notable. increíble. Lo encuentro Oye, notable. pero esto es parecido al sistema que tienen en México. Yo justo te iba a preguntar eso a ti, ¿Por que qué no tienen está una acá? alarma que te avisa Rarísimo. un minuto antes. Y a mí me gustaría saber si tú opinas si eso realmente sirve de algo o si ya un terremoto es muy fuerte, da lo mismo que te avisen un minuto antes y ya no hay nada que hacer. O sea, siempre cada segundo va a ser vital. Independiente de la forma de que se esté avisando si es para un terremoto o para un tsunami, cada segundo va a ser vital. Y este sistema funciona principalmente de que hay diferentes ondas sísmicas, pero hay dos principales, las primarias y la secundaria. La primaria viaja a 14 kilómetros por segundo y la secundaria a 7 kilómetros por segundo. Entonces, generalmente la segunda onda que llega es la más fuerte, la que se siente el terremoto mucho más fuerte. Y de hecho, en la primera generalmente sentimos el ruido o una leve oscilación. Y esta diferencia entre las dos ondas es la que te permite, emitir algún tipo de alerta que dice, ok, ya está ocurriendo y algunos segundos antes se puede avisar. Por otro camino también está el de los tsunamis, de que ya ha ocurrido el evento y localizando dónde ocurrió, se pueden activar este tipo de alertas. Chile hoy día tiene hasta el nivel de activar las sirenas en las zonas costeras frente a una alerta preventiva hoy en día. Pero como bien lo está mostrando, la tecnología existe hoy día y Chile lo podría implementar sin ningún problema para que llegue una alerta a los teléfonos inteligentes o a la televisión. Y también hablábamos con Cristian que como efectivamente con el tema de los tsunamis no hay una regla que sirva para todo, la autonomía a la hora de tomar decisiones, nosotros les contamos lo que ocurre en el Aplica mundo, criterio. pero también para advertirles, para generar un protocolo de emergencia en familia, en su casa, Eso. tomar las precauciones que sean necesarias para ver dónde se juntan, qué cosas, qué objetos guardar en una mochila y lo otro además del autocontrol y la autonomía para tomar la decisión correcta. Páginas para poder informarse más hay muchísimas. La idea es poder contarles también y poder ayudarles. Nos vamos a comerciales y volvemos en un segundo. Hoy día, ojalá que le haya servido muchísimo todo lo que hemos hablado. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Por supuesto, es la Grande primera máster. vez que te vemos y te vamos a seguir viendo acá en Así Somos. Muchas gracias. Y hoy día no se vayan porque después de Así Somos viene Expedientes S. Gracias por su preferencia y que tengan un lindo día. Nos vemos mañana, una linda noche. Nos vemos mañana a las 12. Ahora.